Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a tener un estudio de la palabra, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Bueno, acá tengo mi machete, ¿no? Para no equivocarme. Muy bien, carta a los romanos, ¿no? Hermosa carta. Y bueno, tenemos ahí, hice un PowerPoint, no sé si se ve. ¿Sí? Muy bien. Ahí se puede ver a alguien escribiendo, no, anotando. La carta a los romanos. Vamos a arrancar ahí con este estudio. Y bueno, tengo algunos datos, ahí un poco de trasfondo. Pensar en Roma, por ejemplo, a los romanos. ¿Viene de qué? De Roma. Todos conocen, ¿no? El Imperio Romano. En la escuela, en historia. No, aprendimos, yo también, ¿no? Todos aprendimos un poco de historia. Después por ahí capaz te olvidás. Pero igual siempre, uno siempre ve cosas, por ejemplo, películas, series, siempre está metido Roma ahí, ¿no? Entonces, incluso cuando estudiamos la Biblia, cuando escuchamos la palabra también, porque en los tiempos de Jesús, ¿cuál era el imperio? El Imperio Romano. Muy bien. Que más o menos nació 700, 500 aproximadamente antes de Cristo y estuvo en los tiempos de Jesús también, ¿no? Ahí ya como imperio súper fuerte, fortalecido, ¿no? Eje económico, de la política, el poder, todo, ¿no? Entonces, Pablo tenía un deseo, que era ayudar a los cristianos que estaban en Roma. Entonces, por eso escribe esta carta. Entonces, vamos a ir arrancando un poquito el trasfondo. Pero antes de leer el trasfondo, vamos a leer el capítulo 1 de Romanos y mencionarles el versículo clave de Romano que no puede faltar. ¿Cuál es? Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ese es el mensaje, ¿no?, de la carta a los romanos, de todo el libro de Romanos. El Evangelio de Dios, que es poder de Dios. Es decir, vos y yo estamos completamente seguros que somos salvos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Yo estoy seguro. ¿Sí? ¿Están seguros? Muy bien. Si no estás seguro, bueno, como compartía Tiago, hoy es el día de sacarte esa duda y estar completamente seguro de que sos de Cristo. Porque Pablo va a hablar de un montón de temas doctrinales que vamos a hacer un pantallazo, no vamos a ver específicamente todos los versículos, porque como dijo Marcelo, la idea es ver un pantallazo general, ¿sí? Pero lo más importante es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vos y yo, alguien un día nos habló de Cristo y nos compartió unos versículos que seguramente eran de Romanos, ¿no? Seguramente, porque el Evangelio, la base, por así decirlo, está en Romanos. Entonces, es fundamental, hermanos, que podamos recordar, si ya somos salvos, recordar siempre el Evangelio, nuestras raíces, lo que somos nosotros, gracias al Evangelio de Dios. Y, si no estás seguro, hoy es el día de salvación. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora sí a arrancar un poco de trasfondo. Tenemos el autor. ¿El autor quién es? Pablo. Bueno, ahí arranca el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? Súper claro, Pablo, apóstol. Entonces ahí tenemos el autor que, Pablo estaba como dictando, ¿no? Él dictaba, caminaba y alguien estaba escribiendo. Ahora no se me viene a la mente cómo era el nombre. Algo de mano.
Ahí está, amanuense. El amanuense escribía, anotaba, y Pablo estaba ahí dictando, ¿no? Y pensando en los hermanos de la iglesia de Roma. Entonces ahí compartía y él anotaba todo. Entonces, el autor en sí es Pablo, ¿no? El amanuense nada más anotaba lo que decía Pablo. Muy bien, detalle, dato a tener en cuenta. Fecha, 57 después de Cristo. Justo en ese momento terminó la persecución en Roma. Entonces todos los cristianos, ¿no?, que habían escuchado el Evangelio volvieron a sus lugares, ¿no?, de origen, los romanos. Entonces, por ejemplo, la frase típica, ¿no?, todos los caminos van a Roma. Entonces, claro, entre toda esa gente que escuchó el Evangelio, terminaron yendo a sus casas, y entre todos esos también habían muchos romanos. Y ahí se creó la iglesia de Roma. ¿Sí? Dato a tener en cuenta también. Pablo no estaba en Roma. ¿Dónde estaba? En Corinto, en tercer viaje misionero. Los destinatarios son judíos y gentiles convertidos de la iglesia de Roma. Y el propósito es la enseñanza de la doctrina del Evangelio y la unificación entre los hermanos. ¿Por qué? Porque había ciertos problemas. Vamos a seguir. Problemas de la iglesia de Roma. ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia de Roma? Falta de unidad. No, falta de unidad. Vamos a ver, una cosa lleva a la otra. Los problemas que estaba pasando en la iglesia es que no estaban todos unidos. Por ende, ¿qué había? División. ¿No? Había división entre judíos y gentiles, lo que llevaba también a lo siguiente: falsas doctrinas. ¿No? Judíos que querían imponer la ley de Moisés. ¿Sí? O sea, recibir a Cristo y también tenías que cumplir toda la ley de Moisés, ¿no? Entonces había ahí doctrinas que había que ajustar. Pero también, eso también conlleva a culturas, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos tienen una cultura muy tradicional, ¿sí? Entonces los gentiles tienen otro tipo de cultura, completamente distinta. Entonces chocaban ese choque de culturas, ¿sí? Entonces eso, sumado a todo lo que dije anteriormente, generaba esa división. Y después también, a lo último, creyentes nuevos e inmaduros. Pensar que en el 57 después de Cristo fueron 2 o 3 años, o sea, eran nuevos los creyentes, ¿sí? Había mucha inmadurez, muchas cosas que no se sabía. Entonces esta carta da luz a todas esas cosas que no se sabían bien, ¿sí? Entonces vamos a entrar de lleno a ver un pantallazo general de todo el libro de Romanos. El contenido. Ahí vemos un poco el bosquejo general, ¿no?, de todo el libro, y arranca con lo primero, que es: todos somos pecadores, ¿no? Capítulo 1 al 3. Todos somos pecadores. Ahí va a hablar de nuestra condición, ¿no?, de que nosotros somos pecadores y que la única manera de ser justo es por medio de la fe, como compartían hoy, ¿sí? Muy bien. Vamos a lo siguiente: justicia de Dios por la fe. O sea, nuestra condición, pero también nos da la solución, la justicia de Dios por medio de la fe. Romanos 4 al 5. Sigue, santificación. No queda todo ahí en la salvación, sino que una vez que somos salvos tenemos que vivir en santidad, ¿sí? Santificación, Romanos capítulo 6 al 8. Luego habla de la soberanía de Dios, ¿no? Y esta parte es la más complicada del libro, ¿sí? Tiene partes difíciles. Incluso el apóstol Pedro dice que Pablo escribía cosas difíciles de entender. Y bueno, una de esas cosas difíciles de entender es esta parte de Romanos, donde habla de la soberanía de Dios, la elección. Romanos 9 al 11, que habla de Israel, ¿sí? Luego termina una etapa que es no lo menciona eso, ¿no? La primera parte es doctrinal, ¿sí? La primera parte es doctrinal y la segunda parte es práctica. La primera parte doctrinal termina con la soberanía de Dios, la elección de Israel. Luego empieza la parte práctica, que ahí es lo que vos y yo tenemos que hacer, deberes cristianos. Los deberes cristianos, capítulo 12 al 16. Muy bien, vamos a arrancar ahí con las enseñanzas prácticas. No,
Doctrinales, ahí está. Ya me estoy mareando. Enseñanzas doctrinales. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 20. Y vamos a encontrar ahí la primera gran enseñanza doctrinal del Evangelio, que es que todos somos pecadores. La culpabilidad del hombre, es decir, el 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, no hay excusa. No. Dios se mostró, ¿no?, a todos. El que no quiera creer en Dios es porque realmente tiene un corazón duro, no quiere saber nada con Dios directamente, porque Dios se muestra a todos. Segundo lugar, dice en Romanos 2.1, condición inexcusable. Dice Romanos 2.1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Hasta ahí más. Entonces, vamos a ir a lo siguiente, Romanos capítulo 3, y estos versículos fueron los que a mí me hablaron cuando yo era inconverso y me predicaron el Evangelio. ¿No? Ninguno es justo delante de Dios. Romanos 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Y sigue el versículo, todos somos pecadores, ¿no? Recalcando lo mismo que estábamos mencionando. Todos somos pecadores, vos y yo tenemos pecado, ¿no? Si no fuera porque alguien vino a hablarnos y nos dio el Evangelio, ¿no?, y nos abrió los ojos, nosotros estaríamos, como decían hoy en la cena, ¿no? Si Cristo no hubiese venido a morir en la cruz, ¿dónde estaríamos nosotros? Muy bien, vamos a continuar. Y Romanos 3.21, justificación por medio de la fe. No queda todo ahí en que somos pecadores nada más. Es decir, Pablo es duro, ¿no? Va a la raíz, te habla de pecado, pero también te da la solución. Ahí Romanos 3.21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, habla que nosotros somos pecadores, sí, somos pecadores, pero nos da la solución, tener fe en Jesús. No tenemos que hacer nada, es gratuito. Él hace todo por nosotros, solamente tenemos que creer en Él. Entonces vamos a lo siguiente, a la siguiente enseñanza doctrinal, que es la justicia de Dios por la fe. Y Pablo ya se mete a hablar de la justicia por medio de la fe. Romanos capítulo 4 va a hablar del ejemplo de Abraham. Que Abraham es famoso ¿por qué? Porque él salió sin saber a dónde iba, pero ¿qué dice la palabra? Que él creyó ¿a quién? A Dios. Y le fue contado por justicia. La justicia por medio de la fe. ¿No? Es súper claro y a la vez es tan profundo, ¿no?, y tan práctico para nuestra vida. Muy bien, continuamos. El capítulo 5, vamos a ver el capítulo 5, ya vamos a ver los beneficios de la justificación. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, arranca el versículo diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. No hay forma de tener paz, sino solamente por medio de Cristo. Solamente a través de Él. Y después dice, el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te amó. Que por más que nosotros seamos pecadores, a Él no le importó, Él murió por nosotros igual. No, eso es tremendo. Derramó todo su amor en nosotros. Esos son beneficios de la justificación.
Muy bien, vamos a continuar, capítulo 6. Y vamos a la siguiente enseñanza, que es la santificación. Perdón, me salté uno, ¿no? Beneficio de la justificación y relación Adán y Cristo. Claro, ahí está. Adán y Cristo. ¿Cuál era la gran relación entre Adán y Cristo? No, Adán, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. Por causa del pecado vino la muerte. Ahora Cristo, todo lo contrario, obedeció. Y por causa de su obediencia podemos tener nosotros vida en Cristo. ¿No? Somos justificados. ¿No? Esa es la relación, sencillamente, ¿no? Bien resumida, ¿no? De lo que es Adán y Cristo. Ahora sí, seguimos. Siguiente enseñanza doctrinal, que es la santificación. Y en la santificación, como dijimos, somos pecadores, vamos a Cristo, pero ¿queda todo ahí? No. Comienza la vida, la verdadera vida en Cristo. Entonces, la santificación, ¿qué es ser santo? ¿Alguien sabe qué es ser santo? Muy bien. ¿Cómo? Separado para Dios, ¿no? Separado para Dios. Es decir, separar nuestra vida para el Señor, alejarnos, ¿no? De aquellas cosas del pecado, ¿no? No vivir en el pecado. Entonces, Romanos 6:2 habla de muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, somos salvos, el viejo hombre tiene que quedar atrás, no tiene que seguir la vida antigua, ¿no? Pero por amor al Señor, ¿sí? No porque si no perdés la salvación, ¿no? Sino todo lo contrario, porque Él te salvó, ¿sí? Entonces, por ese agradecimiento a Dios, yo le busco cada día, ¿no? Y me acerco más a Él. Esa es la idea, ¿sí? Santificación. Romanos 6:12 habla de que no reine el pecado, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y Romanos 6:22 habla de ser libres del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien, seguimos. Santificación, morir al pecado, renunciar al viejo hombre. ¿No? Cada día es un trabajo, ¿no? Tenemos que hacerlo todos los días. ¿No? Hábitos piadosos, por ejemplo. Hábitos piadosos. Orar. ¿Qué más? Leer la Biblia. Asistir a la iglesia. Muy bien, todos son hábitos que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Muy bien. Muy bien, orar, ¿no? Dijimos orar, ¿sí, no? Sí. Orar con fervor, no orar así porque sí. No. Muy bien. Bueno, entonces, Romanos 7 va a hablar de que no va a ser para nada fácil. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, es una lucha. Si Pablo luchaba, ¿cuánto más nosotros? ¿No? Necesitamos del Señor, porque nuestro viejo hombre está ahí luchando todos los días, nuestros pensamientos, nuestros malos deseos, el corazón engañoso y perverso. ¿No? Siempre tenemos que luchar todos los días, ¿no? Porque tenemos un cuerpo de carne, ¿no? Hasta que el Señor nos venga a buscar y nuestros cuerpos sean transformados. Mientras tanto tenemos que vivir en santificación, agradándole al Señor. ¿Pero por qué? Porque Él nos salvó, porque Él nos rescató, porque Él nos justificó gratuitamente por medio de la fe. ¿Sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia. Entonces, como agradecimiento, tenemos que vivir para Él. Sí. Darle todo. Muy bien. Vamos a continuar. Estamos, ¿no?
Y el capítulo 8, que es uno de los capítulos más alentadores de toda la Biblia, ¿no? Vos lees este capítulo y te da una alegría, unas ganas. ¿Por qué? Porque habla de que somos más que vencedores, somos más que vencedores. Ahí Romanos 8:37 dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay tantos versículos ahí para ver, pero bueno, la idea es ver un pantallazo general, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a lo siguiente enseñanza doctrinal, que es la parte un poco más complicada, ¿no? Que es la parte de la elección, de la soberanía de Dios, ¿no? ¿Y qué es soberanía de Dios? ¿Qué entienden ustedes por soberanía de Dios? Claro, ¿no? Está arriba, controla, dominio, poder. Muy bien. Soberanía de Dios. Romanos capítulo 9 al 11. Y vamos a ver capítulo 9, la elección de Israel. La elección de Israel. Y en Romanos 9, 6 al 8 nos habla, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y la idea acá es que está hablando de la promesa en sí. No es que le está diciendo que los demás hijos de Abraham no van a ser salvos. No, simplemente que por medio de Isaac iban a ser ¿quién? El Señor Jesús, ¿sí? Que iba a ser el Mesías, que iba a librarnos a todos nosotros. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? En Abraham, en la descendencia de Abraham. Esa es la idea. Dios eligió al pueblo de Israel para eso. Esa es la soberanía, porque Dios quiso, ¿no? ¿Y quién somos nosotros para contender contra Dios? No somos nada. ¿No? Por eso habla del barro, ¿no? Del alfarero, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para altercar contra Dios? ¿No? Como dice ahí, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No? Entonces nosotros simplemente tenemos que descansar en el plan de Dios y Él va a hacer la obra, ¿sí? Esa es descansar en su soberanía. Esa es la idea, ¿sí? Ahora vemos que Israel, aunque fue elegido, el pueblo se portó bien. No, realmente fue un pueblo duro, dice la palabra, que duro de cerviz. Entonces, de esa manera aparecieron los gentiles. ¿Sí? La bendición vino también para nosotros, ¿no? Porque en realidad era para el pueblo de Israel y por medio del pueblo de Israel a todas las naciones. Pero, ¿qué pasó? Hoy estamos viendo en la Santa Cena con Barrabás, que rechazaron, ¿no? A Jesús y ¿a quién eligieron? A Barrabás. Nos veíamos también que el Señor Jesús tiene un plan que es antes de la fundación del mundo, ¿no? Ahí estaba hablando también Marcelo. Es decir, Dios es soberano, Dios planeó salvarnos, ¿no? Y lo quiso hacer así, con el pueblo de Israel, eligiendo a Abraham, ¿no? Y lo cumplió. Vino el Señor Jesús, murió en la cruz, resucitó, ¿no? Y hoy todo aquel que cree puede acceder a esa salvación, ¿sí? Y amén por eso. Por eso que hoy pueda ser tu día de salvación, ¿no? El Señor vino para buscar y salvar a los que se perdieron, ¿no? Así que bien, vamos a continuar con las siguientes enseñanzas, de manera que igualdad entre judío y gentil, ¿no? Judío, gentil, el gentil que es la rama del olivo, es el que se injertó después, ¿no? Romanos 11, 17. ¿No? Y también nos habla del misterio de su misericordia, es decir, no podemos entender, ¿no? Con nuestra mente finita el plan de Dios, ¿no? De cómo Él soportó, tuvo paciencia
¿no? Aguantó la dureza de su pueblo. Lo mismo habla de Faraón, de la dureza de Faraón, ¿no? Hay tanto ahí para meditar, para reflexionar, pero todo se basa en que Él tiene un plan que es para salvación, ¿sí? Salvación a todo aquel que cree. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a la siguiente parte. Ya pasamos la parte doctrinal, ahora es la parte práctica, ¿no? Práctica de ajustarse ahí el cinturón y empezar a moverse. Muy bien, conducta del creyente, deberes cristianos, capítulo 12 al 16. Vamos a arrancar, Romanos 12, 1 al 2. Bueno, consagración. Romanos 12, 1 al 2, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Alguien lo puede leer? 12, 1. Dale. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, me encanta porque dice así que, hermanos, o sea, ese así que engancha todo lo anterior que estábamos viendo, la parte doctrinal, ¿no? de la soberanía de Dios, de la justificación por medio de la fe. Y teniendo todo esto, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? No, tenemos que entregar todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, no tomar la forma no amoldarnos a este mundo, eso es lo que dice, sino ir a contracorriente, ser distinto, marcar la diferencia. También habla de humildad, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. También Romanos 12:5, uso de los dones. Somos un cuerpo, somos una iglesia, tenemos diferentes dones, ¿no? Dones así naturales, físicos, ¿no? Pero también dones espirituales. Dios nos dio dones espirituales, ¿no? De misericordia, de dar, de enseñar, de exhortar, ¿no? Es decir, el Señor nos equipó con un montón de cosas a nosotros. Entonces, pero también habla del amor sin fingimiento. El versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Romanos capítulo 13, sumisión a las autoridades. 13:1, sométase toda persona a las autoridades. Estoy yendo general, no todo. Ahí Tiago habló también de los anteriores versículos, de no pagar a nadie mal por mal, ¿no? Seguir teniendo en cuenta eso también. Muy bien, Romanos 14 y 15 habla de cuidarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, de soportar al débil en la fe. ¿Sí? El 14 dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Capítulo 15, 1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Afecto fraternal. Vamos a terminar ya. Conclusión, vamos a resumirlo bien. Primero, Dios salva por gracia mediante la fe, ¿no? Justificación. Igualdad ante Dios. Igualdad entre judío y gentil. Somos la iglesia, ¿sí? De Cristo, un cuerpo. Ahora, tercer lugar, la fe produce una vida transformada, ¿no? Presentar, renovarnos, conociendo, experimentando su voluntad, buena, agradable y perfecta. Vamos a ver el desafío general también, aceptar su gracia. Yo te pregunto, ¿aceptaste a Cristo? ¿Aceptaste la gracia de Dios en tu vida? De manera práctica, un día que dijiste, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Bueno, hoy es el día de salvación. Pero también el otro desafío es andar en el Espíritu, santificación. Bueno, ¿cómo estamos en la santificación? Eso es para todos, ¿no? Todos nos tenemos que incluir ahí, ¿no? ¿Cómo estoy con mis pensamientos, con mis decisiones, mi corazón, mis proyectos? ¿No? ¿Está en el Señor? ¿Va Él ahí primero?
Y después, servir en unidad, ¿no? Cuidándonos con amor fraternal. Ahí Pablo dice, saludados con ósculo santo, ¿no? Fíjate, el capítulo 16 siempre va a hablar de saludo al otro, siempre es esa comunión, ¿no? Ese deseo de uno del otro, ¿no? Esa unidad, no competencia, ¿no? Servir y sobre todo, ¿no? Predicando y llevando el Evangelio, ¿no? Que ayer, por ejemplo, estaban ahí los chicos predicando el Evangelio en la placita, ¿no? O en los campamentos, ahí también ayudando a los chicos, a los acampantes, ahí también los líderes. Esto es un servicio, ¿no? Servir al Señor. Así que, hermanos, esto es el resumen general del libro de Romanos. Espero que haya sido bendición y lo más importante es el Evangelio de Cristo, ¿no? Que podamos, si no tenemos a Cristo, resolver esa duda hoy, pero si tenemos a Cristo, no confirmarnos en la fe, ¿sí? Santificarnos, servir con más pasión. Si tenemos que meditar, ¿no?, de lo que el Señor hizo en nuestra vida, bueno, hacerlo, ¿sí? Así que vamos a orar.